Marlon, muchas gracias por venir al programa Reto Siglo XXI para hablar de Recope, casi nada, o sea, la institución más compleja que hay en este país. Fue creada por ley 7356. Rodrigo Carazo fue presidente del país y Sí. fue uno de los primeros gerentes de Recope. Claro, 1.700 empleados tenía. Y Recope significa Refinadora Costarricense de Petróleo. O sea, no refina nada, pero tiene lógicamente ahora la importación. El 66% de la demanda de energía la maneja la Recope. Y fue creada en 1961. ¿Ah? Ahora Arecep es la que va a analizar los precios de los combustibles. Hicieron un puerto petrolero que ya lo acaban de terminar, con un costo muy alto. Duraron 2 años y pico más de lo que habían presupuestado. Se supone que pueden recibir barcos más grandes y traen más o menos el 60% de lo que se trae son derivados de petróleo. O sea, no es petróleo, sino que es gasolina, diésel, todas las gasolinas especiales. Bueno, usted es el experto de Recope. Hablemos de Recope. ¿Qué soluciones hay? Bueno, Es una sociedad anónima. sí, es correcto. Vamos a ver. Primero, nada más para las cuestiones de los precios internacionales el petróleo es el commodity, ¿verdad? Que es un bien transable internacional más volátil que hay, ¿verdad? Es el más volátil que hay y depende, digamos, de 3 factores. De ahí los fundamentos de oferta y demanda, que ahí está la OPEP, ¿verdad? Con todas sus reservas. Y ahí hay un juego muy político, ¿verdad? Entre la OPEP de Estados Unidos, que no saca sus reservas, la OPEP a veces las baja, la OPEP a veces tira producto para que bajen los precios, a veces lo retiene. Entonces es un mercado complicado. Depende el precio de la especulación en los mercados futuros. Hay especulación en los mercados futuros. En los mercados de Londres se calcula que un 20% del precio de los mercados a futuros tienen ese margen de especulación, ¿verdad? Que especulan. Pero nosotros no especulamos. No, nosotros no especulamos. Ni compramos futuros tampoco. Ni compramos futuro. Y efectivamente depende también de las noticias, del día a día que sucede en los mercados, ¿verdad? Como lo de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces esos 3 elementos hacen el precio impredecible, volátil, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver, hay oportunidades perdidas en Costa Rica, digamos, no en Recope, sino en Costa Rica, la refinería, una oportunidad muy perdida que no se llevó a cabo por diversas razones. Pudo haber sido una refinería hecha en una zona franca de exportación más grande, Claro. ¿verdad? De unos 250,000 barriles diarios, se traía el petróleo de Venezuela o de Colombia y se puede hacer una reexportación. Esa es una oportunidad que todavía está, Y ahí se pierde ¿verdad? un valor importantísimo, porque podríamos tener otros costos de los que estamos trayendo. Claro, ve a Panamá, que bueno, está el proyecto que ha salido en las noticias de Panamá, de una refinería bioenergética y ese tipo de cosas, una industria petroquímica, ¿verdad? Y se puede trabajar en la petroquímica fina, Exacto. Eso, que la sí. tiene muchos países donde se protege el ambiente, o sea que sí, es que los ambientalistas han hecho toda una... sí. Sabemos que hay petróleo en la parte de Limón, en toda la parte de Limón, ahí están los estudios canadienses y todos los bloques donde hay ahí petróleo que, bueno, se podría explotar. Usted sale a 1 kilómetro de Río de Janeiro y ahí están las plataformas marítimas, ¿verdad? Y todo eso. Y no hay problema, no hay en problema, la es playa, tecnología. nunca. No hay problema, ¿verdad? Es alta tecnología. Ahí hay una oportunidad de inversión de gente multimillonaria que podría hacer una refinería, una industria petroquímica en una zona franca de exportación. Y después, Sector privado, sector privado, sí. nada del Recope. No, sector privado. Y después ahí, algún diputado nada más mete una ley para que se pase por debajo de la tierra el producto y exportemos el producto petrolero hacia Costa Rica, ¿verdad? Eso. Y además hay muchos riesgos cuando se traen barcos petroleros, y aunque haya un muelle bueno, Sí. Un mala temporal o cualquier cosa, ahí puede haber un derrame, pero además los derrames, ahí le sacan las fotos los ambientalistas de que todo
la playa negra, ¿no? Y no hay tal. No. Y lo otro es que también hay oportunidades de inversión que no se han hecho en el país en tancaje, ¿verdad? Es, bueno, lo mismo que la parte de los acueductos, ¿verdad? No hay tanques para agua, tampoco hay los suficientes tanques para recope, ¿verdad? Ni para gas. Gas dicen que Para apenas es como unos días de reservas, sí, nada más. Sí, son apenas una 5 semana días, sí, 5 de días consumo. de consumo es lo que hay. Esas inversiones no necesariamente las tiene que haber hecho Recope, las hace el sector privado y Recope se las alquila, ¿verdad? Es como alquilar una bodega. Sí. Es como alquilar una bodega. Esas inversiones. No, pero todo tiene que hacerlo Recope, sale más caro. Y los estatistas no piensan más que así, en esa forma. Lo mismo que el poliducto. El poliducto es un poliducto para que estuviera a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Para que llegara a Guanacaste, para que llegara a Liberia. Pero llega a la garita, nada más. Pero llega a la garita. Debería llegar a Guanacaste, a los Chiles, y después por el lado de Limón se conecta bien a la parte de San Carlos, ¿verdad? Y ahí se abastece y se hacen pequeños planteles y se abastece. Y el transporte por poliducto. ¿Y por qué el sector privado no lo hace y se lo alquila el Recope? Bueno, debería el sector privado entrarle a esas inversiones y alquilarse la Recope. Y eso abarata, digamos, el costo del transporte cisterna, ¿verdad? De los cisternas. Eso abarataría mucho. Entonces son inversiones que están ahí, ¿verdad? Efectivamente la otra terminal por el lado del Pacífico, que Recope había comprado todo Fertica para hacer eso. Ese proyecto estaba, vea, desde el 2006 estaba a hacer esa terminal por el lado del Pacífico. Estamos hablando 16 años. 16, sí. 10. No. 14 son 18 años ya. Sí, por ahí anda cosa. Pero en Costa Rica 18 años no pasa nada. No, bueno, imagínense ese otro alivio con esas monoboyas de esas líneas para que antes se usaban para todo lo que es para todo por el lado Fertica, fertilizantes químicos. Efectivamente, entonces ahí hay de inversión para el sector privado. Ahí hay empleo, ahí hay platica, ¿verdad? como dice el dicho. Ahí podría bajar mucho los costos, porque no es lo mismo llevarlos en cisternas que llevarlo en poliductos. Ahí bajan enormemente los costos. Hay varios elementos en el precio, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que depende del precio internacional, y el precio internacional compramos productos terminados, la gasolina, ¿verdad? Productos terminados, gasolina y el diésel, efectivamente no se refina. Todo se compra en el Golfo, ¿ah? Todo se compra en el Golfo con el precio. Ahora cambió la metodología para comprar a factura Recope. ¿Qué era lo que pasaba antes? Bueno, efectivamente antes estaba el precio de referencia WTI, bueno, que siempre está, que es el precio de Costa del Golfo de México. ¿Por qué antes no se ponía el precio de la factura de Recope? Siempre se ha puesto el precio de la factura de Recope. Lo que pasa es que para hacer los ajustes que se hacían, digamos, cada 15 días, se utilizaba el precio de referencia. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas informáticos y contables de Recope estaban muy atrasados. Entonces, llegaba la factura y entonces duraban aproximadamente 2 meses para procesar, digamos, el costo real. Entonces, bueno, pues usted tenía que fijar el precio, entonces por eso lo fijaba con el precio de referencia. Cuando se compraba más o menos, eso se llamaba un rezago, que después, ¿verdad? Pero muchas veces bajaba el precio del petróleo en el mundo y aquí duraban un mes para hacer los ajustes, ¿verdad? Exacto. O sea, el consumidor pagando más. Toda la razón. Cuando iba para arriba todo era muy rápido, ¿verdad? Así es, porque efectivamente esa parte de rezago de esas facturas, ¿verdad? Es como que usted compra algo y lo compró, pero ya después le llega la factura 2 meses después, ¿verdad? Ese proceso de facturación se llamaba el rezago, y entonces efectivamente eso sucedía, ¿verdad? Que podía los precios estar bajando y se compró alto, y entonces ahí venía el rezago que después se iba a reconocer 2 meses después. Bueno, eso cambió ahora. Eso cambió ahora con la metodología que estaba desde el año 2020, ¿verdad? Está esa propuesta de metodología, y ahora efectivamente lo que se va a reconocer es el precio de la factura de Recope, ¿verdad? Bueno, esperemos que Recope compre por debajo de los precios de referencia y sea un buen comprador en los mercados internacionales, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que efectivamente no va a haber ese rezago, sino es inmediatamente con las cuestiones de la factura. Al parecer, Recope ha estado comprando por debajo, y hay unos ahorros que se pueden dar por esa facturación de esas compras por debajo. Pero sí, Recope no tiene compras a futuro, no hay, digamos, un contrato bilateral, no hay cubrimientos financieros. Podría ser
Hubo un año en que Recope compró etanol para el experimento que se hizo en toda la provincia de Guanacaste, ¿verdad? De mezclar gasolina con etanol. Hizo un contrato de compra de un año. Bueno, claro, en los mercados internacionales hay que ir a comprar bien, ¿verdad? Es un expertise que se requiere. Entonces tenemos esos factores ahí. Hay otro elemento que podría incidir, digamos, eso no le va a gustar a los gasolineros, pero hay que decirlo, que puede incidir y favorecer la competencia y puede incidir en una, digamos, en posibles bajas de precios. Vea que en Costa Rica está, digamos, por ley, por reglamento de Recope, está que tiene que haber un precio único a todos los consumidores en todo el país. Okay. Después del precio plantel viene, se le agrega el margen del transportista y se le agregan el margen de las gasolineras, de las estaciones de servicio. Bueno, y eso llega al consumidor final. ¿Qué pasa si se cambia eso y decimos, mire, está bien, en vez de ese precio único, pongamos que el precio único sea un precio máximo, que es el precio que determina RECEP. Ese precio final que sea un precio máximo. Entonces suceden dos cosas. Una es, bueno, y que las estaciones de servicio puedan bajar, puedan mover ese precio porque es un precio máximo, ¿verdad? A base de competencia. Entonces, bueno, algunas que estén ahí por el Alto de Chomogui y de todo, que el costo de su transporte es menor, ¿verdad? Le podrían competir en el área metropolitana. Las transnacionales podrían competir, las nacionales podrían decir, no van a comer las transnacionales. Bueno, pero vea que hay gasolineras que ponen un carrito ahí para promoción y la gente llega, ¿verdad? Bueno, efectivamente, tenemos una ventaja. Y la ventaja es que podría haber esa competencia. En los lados en donde solo hay una gasolinera, allá por los chiles y todo ese tipo de cosas, bueno, puede que no baje el precio, pero al menos estaría el mismo precio que estaría si no estuviese el precio único, ¿verdad? Entonces el consumidor en estos momentos sería el que manda. No se va a ver afectado, digamos, porque el precio no va a subir más allá de ese precio máximo que podría ser. Puede que todas las gasolineras se pongan de acuerdo en el país y digan, no vamos a bajar los precios. Entonces, bueno, ahí... Sindicato. ¿Verdad? Ahí veríamos la colusión de todas las gasolineras y digan, no vamos a bajar el precio, vamos a seguir con el precio. Para eso está la promoción de la competencia. Bueno, entonces ahí, efectivamente, nos daríamos cuenta de que hay una colusión tácita grande, ¿verdad? Pero podría haber precios diferenciados. Entonces, cuando usted va a Panamá, ahí están los precios de una estación y la otra, ¿verdad? Entonces, nunca iría más allá de ese precio máximo que sería como el precio que existiría ahora, pero sí podrían bajar. Entonces, ahí hay un incentivo a la competencia, a la eficiencia y podrían haber ganancias para el consumidor, ¿verdad? Eso es un elemento que algún diputado valiente se atreva, ¿verdad? Eso es un punto ahí. Ahí puede haber. La otra cuestión está lo del impuesto único. Sí, el impuesto único se estableció en el 2001 en el gobierno de Miguel Ángel con la ley de simplificación de trámites. Y se ajusta con la inflación. Y se ajusta con la inflación y es un monto que se le dio en colones. Era, digamos, 230 resto de colones empezó el diésel y la gasolina, ¿verdad? Digamos, no fue porcentaje, sino un monto y luego se ha ido ajustando con la inflación. Ha aumentado como 20 pesos del 2001 para acá porque esos son los ajustes por más o menos por inflación. No es que aumente mucho. Entonces vea que Liberación Nacional propuso bajar en 100 colones, ¿verdad? Que Hacienda dice, que eso le genera un hueco fiscal. Un hueco de 400 mil millones. ¿Verdad? Ok, pero entonces hagamos el ejercicio al revés. Vea que la plata la utiliza para carreteras, para la Cruz Roja, para las municipalidades y para esto, ¿verdad? La pregunta es, ¿están ejecutando el 100% del presupuesto? ¿Verdad? Ok, entonces yo le doy la plata a usted para las carreteras. ¿Cuánto lleva hacer un contrato, verdad? Una licitación, ir al sistema de compras del Estado. Eso se lleva un año en términos de hacerle contrato y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ¿cuánto va a ser la subejecución presupuestaria por no llevar a cabo todos esos proyectos? Y entonces agarremos esos montos y hagamos el ejercicio al revés, ¿verdad? Esos montos, dado que no los estoy usando... Sí, pero Hacienda no va a estar de acuerdo con eso. Sí, no va a estar de acuerdo, pero efectivamente hay una manera en que, digamos, sí, dado que no estamos ejecutando... Porque los ponen digamos, lo que no... Los superávit ahora los usan para comprar bonos de gobierno. Es correcto. Y ahí, vea Recope comprando, Recope sobre todo comprando bonos del Estado, ¿verdad? Comprando bonos de... Recope lo que tiene que hacer es también una reingeniería interna, ¿verdad? O sea, es que...
En muchos países, pero es una sociedad anónima. Sí. En otros países como Colombia hicieron una... Llevarlo en Colón. ¿Ah? Llevarlo en Colón en el contrato de... Sí, sí. No, primero hay que capitalizarla, pero después puede ser que el sector privado, a través de los fondos de inversión o los fondos de pensiones, invierten, y eso no es privatizar. No, ahí, vea... Porque es igual Europa, que lo que estamos hablando, de que todas las... que una carretera, bueno, un ducto es una carretera. Sí. Vamos a ver. Vea que en Europa está la compañía de electricidad de France, ¿verdad? La compañía eléctrica de Francia. Tiene un 10% de las acciones le pertenecen al sector privado. Es una de las empresas más eficientes, es pública, es estatal, 90% y 10% privada. Es una de las empresas más eficientes en Europa para la venta de porque hay una junta directiva que se preocupa por la productividad. Porque hay accionistas. Porque hay accionistas, entonces usted, lo que quieren es rendimiento. Bueno, entonces abramos el capital del ICE y el Recope a acciones, no a bonos, porque ya han tirado bonos y se financian con bonos y este tipo de cosas, no, pero digamos ya capital accionario. Capital accionario. Si es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima, abramos el capital accionario. Primero hay que aumentar el capital, porque es ridículo lo que está en el capital. Y ahí veremos si las joyas de la corona valen, ¿verdad? Porque a lo mejor nadie va a invertir, porque van a decir, bueno, entonces nos daremos cuenta. Pero si las joyas de la corona valen, ahí habrán accionistas, ¿verdad? No, pero entonces esos van a exigir que el Recope sea eficiente. Claro. Y que haya productividad. Sí, señor. Bueno, encantado. De verdad que es un tema importantísimo, sí, ¿verdad? Yo creo que no voy a ir a Limón durante los próximos 2 meses. No. A ver, yo conozco mucho la provincia de Limón y me encanta Limón y la gente trabajadora del Recope, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno.